Bien, el pecar de pensamiento, ¿te acuerdas de los mandamientos? No consentir actos impuros y no consentir pensamientos impuros. A eso se refiere con el acto o pecar de pensamiento. No pensar cosas malas hacia los demás, no pensar cosas malas de hacer algo malo hacia las otras personas. Después dice, de pensamiento, de palabra. ¿Qué quiere decir esto? No hablar mal de nadie, no maldecir a nadie, no lastimar a nadie con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros no nada más podemos matar en acción, sino con las palabras también. Si le decimos palabras hirientes a una persona, podemos matarlo y podemos matar su voluntad y sus ganas de seguir viviendo. Entonces, precisamente es evitar pecar de pensamiento, de palabra, de obra. Quiere decir que no hacer cosas malas. Acuérdate que es no hacer lo que no quiero que me hagan, ¿verdad? Y de omisión, ¿qué quiere decir omisión? Omisión que viene de la palabra omitir. O sea, que si yo sé que alguien hace algo malo y me preguntan y yo me quedo callado, eso también es un pecado. ¿Por qué? Porque yo sé que alguien hizo algo que no debía de hacer y yo no lo comento. Y yo me quedo callado, entonces eso es omisión. Omitir la verdad. Bien, ¿para qué hacemos la misa o qué podemos hacer en la misa? Ahí en tu lección en la unidad 6, en la primera lección de la unidad 6 dice, ¿qué sabes de la actitud que debemos de tener al escuchar la palabra de Jesús? Acuérdate que cuando nosotros vamos a misa, escuchamos la primera lectura, la segunda lectura, el Evangelio y el Salmo. ¿Qué son estas 4 cosas? Pues es la liturgia de la palabra. ¿Y qué es la liturgia de la palabra? Pues está tomada precisamente de la Biblia. En la Biblia es la palabra viva de Dios, que aunque no está Dios ahorita con nosotros, a través de la Biblia nos dejó los mandatos que nosotros podemos hacer para ser unas buenas personas y así poder llegar al cielo. La primera lectura siempre se toma del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas que la Biblia se divide en 2? En Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Cristo. ¿Qué pasó antes de Cristo? Y empezamos con el libro del Génesis, que es un libro mitológico en el cual nos va contando cómo Dios creó al hombre y a la mujer y cómo creó el mundo. Ese es el libro del Génesis. Después sigue el libro del Éxodo, uno de los libros más interesantes porque nos cuenta cómo se hizo el monoteísmo. Acuérdate que Abraham es la religión de Abraham, que es judíos, es la primera religión que es monoteísta, ¿ok? Porque antes todos eran politeístas, ¿sí? Y entonces con Abraham nos hacemos de un solo Dios. Bien. Entonces, a nosotros al escuchar la misa, pues estamos escuchando la palabra de Dios y tenemos que tener una actitud de respeto. Quiero que ahí en tu libreta o en una hoja que el maestro te pueda proporcionar, me digas qué actitud has tenido tú últimamente en la misa. ¿Ok? Te voy a dar 5 minutitos para que me digas por qué vas a misa, cuál es tu actitud, cuál es la actitud que has tenido en ello, qué crees lograr al ir a misa y si te gusta o no te gusta ir a misa. ¿Ok? Ahorita te veo.